Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos. Es el momento de llenar de misterio las ondas de esta sintonía, la de Radio Nacional, vuestra casa. A punto estamos de abrir un nuevo espacio en blanco, en esta ocasión con una emisión especial que por aquello de ese cambio de hora solamente tendrá una hora. Son las 3 y unos cuantos minutos y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Un placer que estéis ahí. Los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Cuando pasan, decimos, algunos minutos de las 3. Recordar que hemos tenido que cambiar la hora a las 2, por eso de la magia y esas cosas extrañas son las 3. En una semana de profunda tristeza por ese suceso aéreo que se ha llevado a la vida de más de 150 personas. Nuestras condolencias a todos los familiares, nuestros mejores deseos, pero ahora es tiempo de misterios. Tenemos poco tiempo, ahí va un avance de lo que os tenemos preparado para esta hora, no os lo perdáis. Esta noche os proponemos un nuevo viaje a la búsqueda de lo sagrado en nuestro país. Han sido multitud las culturas que han recorrido esta vieja piel de toro, que es la península ibérica, y todas ellas han ido dejando sembrada su geografía de lugares sagrados. Cuevas, ermitas, montes y acantilados han sido los testigos de extraños ritos practicados desde la noche de los tiempos. Esta noche os invitamos a viajar hacia ellos y, de paso, a conocer el sentido sacro que ha quedado impregnado entre sus muros. Un viaje para tratar de recuperar el sentido sagrado que estamos olvidando en nuestro mundo. Será apasionante, ya veréis. Queremos caminar esta noche por rutas sagradas y para hacerlo tenemos a dos invitados de excepción. Esther de Aragón, buenas noches. Esther, buenas noches. Un placer conocerte y que estés aquí con nosotros. Igualmente, gracias. Eres licenciada en Historia, en Geografía e Historia, sí, por la Universidad Complutense. Has escrito un libro que se llama La Dama del Sur y colaboras, me contaba antes del micrófono cerrado, aquí lo contamos todo, que está metida en las redes sociales, aunque no le gustaban mucho. Tienes muchas páginas por ahí, has hecho muchas cosas de viajes, ¿no? Bueno, pues sobre todo pues que me he dedicado a viajes y entonces es normal que esté metida en ellos. ¿Has dado clase? He dado clase, aunque no lo creas, de latín y griego en un colegio. Pero bueno, eso ya hace tiempo. La profe de latín, casi nada. Sebastián Vázquez, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas noches. Un placer que estés aquí, compañero. La última vez que nos vimos, recuerdo, estábamos en un crucero, en un barco navegando por el río Nilo, ¿te acuerdas? Sí, señor, en el Nilo nos vimos, sí. Y ahora estamos aquí buscando lo sagrado. Sí. Relacionado con el mundo de las editoriales y de los libros, más de 30 años decíamos, ¿verdad? Sí. Estuviste en diferentes editoriales, has escrito un montón de libros, te has interesado mucho por la religión egipcia y las orientales, director del Arca de la Sabiduría, especializado en religiones orientales, mistéricas.
tendría que estar aquí un montón de rato. Y ahora os habéis juntado los dos, habéis escrito un libro que se llama Rutas Sagradas. ¿Por qué? Yo creo que porque, y perdóname que no me oigo la palabra, sí. porque la fusión de la forma de ser de Sebastián y la mía era perfecta para crear algo muy singular. Sí. Y así ha sido, yo creo. Tiene que ser, porque a Sebastián le conozco hace mucho tiempo, tranquilito. De hecho, le he dicho, tenemos muy poco tiempo, o sea que tienes que darte prisa hoy en hablar. Sí. Y tú te dan cuerda, ¿no? Yo creo que sí, somos inagotables. Pero él también lo es. ¿Hay mucho sagrado en España? Muchísimo. ¿Todavía? Y todavía. El legado cultural sacro y mítico y esotérico, en el sentido profundo de Sóteros, en el sentido pitagórico, es extensísimo en España. Enorme. ¿Y tú crees que todavía lo entendemos o vamos por la vida viendo cosas y no nos enteramos, o mirando sin ver con los ojos del corazón, como decía el Principito, para entender? No lo entendemos bien, por el lenguaje. Es decir, hay que entender que cada cultura tiene una forma de acceso, un lenguaje particular, con lo cual si no te acercas correctamente a esa forma de pensamiento, a esa forma cultural, a ese lenguaje de transmisión, si no lo haces del modo adecuado, te pierdes mucho. ¿Sí? Ya. Estamos a punto de iniciar una semana de Semana Santa. No os he preguntado qué cosa ha parecido este terrible desastre que se ha vivido, pero bueno, lo dejamos ahí porque se han dicho demasiadas cosas acerca de él, ¿verdad? Sí, terrible. Y demasiadas lágrimas, yo creo que se derraman por eso. Pero si queremos daros opciones esta Semana Santa para descubrir lugares, muchas de las que he visto en vuestro libro yo ni siquiera las conocía. ¿Cuántas habéis recopilado en estas rutas sagradas? Pues empezamos por recoger 80. Lo que pasa es que la dejamos reducida a 33 porque era demasiado longitud para un libro como el que pensábamos hacer. Y es verdad que de esas 80 hemos elegido pues aquellas que nos parecían emblemáticas, pero las otras eran tan emblemáticas como las que hemos... Habrá que escribir un segundo, un tercero y un cuarto. Podríamos escribir las que quieras, porque aparte de todo yo creo que la visión de las personas cambia mucho dependiendo de lo que lean. Entonces yo recuerdo que cuando yo viajaba al principio decían que la forma que yo tenía de ver el paisaje era tan distinta que hacías caer en la cuenta a lo mejor a otras personas de cosas que no veían. Pues eso pasa también con esto. Aparte de lo que ha dicho Sebastián, yo creo que hay que indicar, sobre todo si conoces mejor, hay que indicar a otras personas lo que ves. Bueno, vamos a intentar daros algunos datos de esas rutas sagradas que hay por España y algunos lugares por si queréis visitarlos. Tras esa introducción comenzamos el viaje. Esta primera parte queremos saber todavía si sigue existiendo mucho de eso sagrado. ¿Cuál es el lugar que a ti te haya impactado, que has llegado a él y has dicho, wow, aquí ha habido algo tremendo? Pues quizá como buena historiadora que soy, el sitio donde me he sentido más impresionada ha sido en el campo de mártires de Calatrava. Créeme, sobre el castillo de Calatrava la Nueva hay un campo de mártires que fue donde trasladaron a todos los muertos posteriores a la batalla de Alarcos, y los monjes se llevaron hasta allí, hasta arriba de aquella peña de águilas, se llevaron a los cadáveres y los enterraron y crearon el pequeño campo de mártires sobre el que yo he estado, y viendo desde arriba, desde la zona alta, todo el castillo y viendo Sierra Morena, me sentí impactada, pero mucho más cuando pensé todo lo que había vivido aquella gente. Ya. ¿Qué tiempo estamos hablando? ¿Qué fechas? Pues el castillo de Calatrava Nueva se terminó en 1218, o sea que imagina, fue después de las Navas de Tolosa. ¿Y qué zona? ¿Andalucía? No, es Ciudad Real. Ciudad Justo Real. Es el campo de Calatrava, que por cierto es la zona de mayor intensidad de volcanes, de restos volcánicos que hay en España, curiosamente, y eso tampoco lo sabe nadie. Más de 200. Sí. Uh-huh. Una cosa curiosa, ¿verdad? Sí, me suspenderéis en geografía y en historia. ¿Existe todavía ese sentido sagrado entonces en nuestro país? Te vuelvo a preguntar, Sebastián. Sí, los restos son enormes y sobre todo, bueno, como hemos escuchado ahora, el patrimonio que tenemos aquí volcado por tantos pueblos, ¿no? Y sobre todo de culturas muy, muy propias nuestras, ¿no? Es decir, desde esas míticas muy desconocidas de Largar, los Millares, estamos hablando de más de 3.500 años de antigüedad, donde todavía la historia no sabe muy bien qué hacer con aquello. Los restos tartésicos hemos puesto en el libro Cancho Roano, o también, como no, citar a los iberos. Es decir, es que se suele olvidar, ¿no?, que los iberos tenían una lengua escrita. Es decir, el patrimonio ibero, del cual tenemos noticias a través de los romanos, ese sentido mítico, ¿no?, a la famosa Fides hispánica, ¿no?, es un patrimonio gigantesco. Aparte de todos los visitantes, claro, y han dejado aquí. Aquí tenemos un templo de Isis. Te iba a preguntar, en la península ibérica, por ejemplo. Por eso. Decíamos en la cuña un poco de promoción de este programa,
restos de Isis en nuestro país. ¿Dónde? Bailo Claudia. ¿Dónde está eso? Eso está cerca de Tarifa. Allí, en la zona de Bolonia, está sí, en Cádiz. En Cádiz. Al lado de Zadra de los Atunes. Sí, sí. Pero se encontraron también restos. Hay crónicas, ¿no? En el famoso Cerro de los Santos de Albacete, un lugar de peregrinación que todos los pueblos de Levante venían de peregrinación ahí. Se encontraron también restos egipcios, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, que hasta aquí han llegado algunos navegantes egipcios. Sí, sí, sí. De hecho, nuestra península tuvo siempre un atractivo, ¿no? En el pasado como un lugar muy especial, un lugar de confluencia, un lugar sagrado, un lugar de peregrinación. ¿Por qué? ¿Había algo aquí especial? Bueno, posiblemente sea, fíjate que hay... Digamos que la península ibérica, si tú te fijas, tiene una puerta de entrada de África, ¿no? Todo lo que sería el estrecho, toda la entrada de todo el Levante, de todos los pueblos levantinos, que por todo el Levante español, el norte, todas las invasiones que vienen en el norte, es decir, por su misma estructura geográfica es un lugar de síntesis, ¿eh? Y luego tenemos ya judíos, musulmanes, diversas formas de cristianismo. Hemos puesto en el libro Begastri, ¿verdad? Es decir, posiblemente la primera lugar donde llega el cristianismo en la península. Esto está en Murcia. De todas maneras, apuntando una cosa, yo creo que además de eso, debemos recordar que la península proveía de un sinfinidad de materias primas interesantes para aquellas personas para aquellos navegantes que venían, es decir, daba igual que fueran jonios, aqueos, fenicios, los cartagineses en su momento, egipcios, daba igual, pero siempre había algo interesante para ellos que proveer. Y si encima los íberos tenían esas deidades, esa capacidad de adorar la naturaleza y de representarla en los sitios donde tenían su adoración particular, pues con más motivo, ¿no? Probablemente vendrían peregrinos de todos sitios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Esther de Aragón y Sebastián Vázquez acompañándonos en este viaje que estamos haciendo. Sebastián, ¿qué hace falta para que un lugar sea sagrado? ¿Qué tiene que tener? ¿Corrientes telúricas? ¿O que de repente hay una aparición? ¿O que a alguien se le ocurra que se va a hacer el sitio? Digamos que son tres cosas. Una muy común, que es el enterramiento sagrado. Es decir, un lugar donde ha fallecido alguien con una fuerza espiritual. Eso se supone que deja impregnado en el lugar una baraka, una bendición, ¿no? De ahí es cuando vienen los restos o la fuente santa o las propias reliquias. Los constructores lo que hacen sobre un enterramiento sagrado, lo tenemos todavía en Marruecos, lo vemos los moravitos o aquí las ermitas, que son lugares de expansión, es como que esa energía espiritual se expande, ¿no? Luego tenemos los lugares, digamos, de corte natural, intrínsecamente benéficos, ¿no? Donde se multiplica, y luego son otros muy particulares que podríamos llamar que son como puertas estelares, digamos, que consideraban que el escenario de ese lugar de encuentro con lo sagrado era especial, y lo que hacían era multiplicarlo, el factor multiplicador de la potencia sacra de ese lugar. Puertas estelares, digo uno en España. Me has dejado ya como la miel en los labios. Un lugar donde... Puerta estelar, mira, hay una que me gusta mucho, que es Santa María de Siones. ¿Dónde está eso? En el norte de Burgos. Una iglesia que por fuera, pero por dentro, cuando entras, es posiblemente una de las más espectaculares de la península ibérica. ¿En el Valle de Losa? Más al norte. El de Mena es. Valle de Mena. Valle de Mena pertenece a las merindades, pero es el Valle de Mena. Sí. Cuando estemos en Burgos, que vamos a ir dentro de un momento, hablamos de ella, ¿vale? Dime otra vez que la apunto. Santa María de Siones. Siones. Viene en el libro, sí. Y tiene toda una iconografía medieval riquísima. Tremenda. Me tendrás que llevar. Estás en el Espacio en Blanco, edición especial esta noche, solamente de una hora viajando por las rutas sagradas. Tras esa introducción, seguimos. Este panel se desarrolla desde el suelo hasta una altura de 3 metros y contiene un número de figuras entre las que destacan el denominado hechicero de los letreros. Igualmente aparecen cuadrúpedos, ciervos y cabras, así como figuras ramiformes, ondulaciones, soliformes y numerosas figuras antropomorfas.
El resto de paneles incorporan algunas escenas particulares, como en el caso de la danza localizada en un bloque del suelo. ¿Qué significan estas figuras? ¿Por qué se pintaban? Nuestros invitados nos dan respuestas. Primero matizar, ¿no? Esther ha puesto cara rara cuando hemos dicho la cueva de los letreros. ¿No se llama así? Sí, la cueva sí. Lo que pasa es que el hechicero, que es el que se ha tomado como emblema de toda la comarca de los Vélez, se llama así, hechicero de los Vélez. De los Vélez. Eso es. Y es una figura magnífica, la verdad es que es una maravilla. Pero quizá es muy interesante también tener en cuenta que las discusiones sobre lo que es alcanzan al Indalo, que el Indalo es el emblema de todo Almería, y Góngora en 1863 dibujó del panel de figuras que reprodujo de la cueva de los letreros, precisamente dibujó un Indalo, que es el primero que se conoce, y es interesante porque si el hechicero es un enigma, el Indalo lo es también porque se piensa que lo que lleva es un arco iris entre las manos, aunque muchas personas dicen que es un arco. Sí. Bueno, pues las teorías también en ese aspecto pues son diferentes, no divergen. Sebastián, cuevas, quizá el primer lugar donde la cultura se empezó a desarrollar, o el ser humano siente los sagrados ahí y lo deja marcado. ¿Por qué pintaban esas imágenes? Algunas magias simpáticas decían para atraer a los animales, pero ¿por qué un hechicero? ¿Por qué esas formas tan extrañas que a veces parecen seres venidos de otros mundos? Lo sacral estaba muy presente en estas culturas. Por ejemplo, aquí, como se ha comentado, se ve escenas de danza, las danzas sagradas, ¿no? El propio chamán, que seguro que era el que ejercía el sacerdocio ritual, etcétera, etcétera. Todo eso, naturalmente, quedaba en una crónica de memoria entre esa gente. No sabían escribir, la única forma que sabían hacer era hacer esas pinturas que además sacralizan el sitio. Es decir, igual que ahora se reúne un culto en una mezquita, en una iglesia, que es ese el sitio donde se celebra el ritual sagrado, estas gentes elegían también determinados lugares para llevar a cabo sus prácticas rituales, ¿no? Posiblemente también no hay que descartar, y de hecho casi seguro está presente, la ingesta de psicotrópicos que ya conocían. Bueno, pues por ejemplo los cántabros ahí en el norte de Asturias tomaban el tejo, en fin, se sabe, ¿no? Toda esta ingesta. ¿Se colocaban para pintar o para...? Posiblemente estados alterados de conciencia estuvieran presentes ahí. Y luego toda la zona, ¿no? Y el propio Indalo, efectivamente, puede llevar eso, puede llevar un arco vegetal. Digo porque hay muchas tradiciones todavía vivas, ¿no? De danzas, sobre todo por la zona de Rioja, por ahí, donde portan los danzantes esos arcos, sí, que son exactamente igual que el del Indalo, con flores, etcétera, etcétera. No lo sabemos, o sea a lo mejor el curso del sol, pero las interpretaciones son muchas y yo creo que es muy difícil llegar a una conclusión lógica. Lo que sí es verdad es que el lugar fue sagrado, lo fue siempre, y si se llama Cueva de los Letreros, que antes lo comentábamos, es precisamente porque parecían los ídolos bitriangulares y toda aquella forma de arte esquemático que presenta la cueva parecían más letras raras de una civilización rara que pinturas como tal. Y por eso se llamó la Cueva de los Letreros, porque pensaban que era un idioma extraño. Sí. Y luego ya, pues evidentemente cuando se estudió se dieron cuenta los investigadores que eran pinturas esquemáticas. También hay algunas naturalistas, pero vamos, lo más abundante es el esquematismo en la zona. Ya. España es un país que está plagado de cuevas además llenas de pinturas, un poco como el centro, la cuna de una capilla sistina de ese tipo de arte, ¿verdad? Sí, bueno. Altamira, todas las cántabras. Claro. Hay además, por ejemplo, hay cosas particulares, en Extremadura, todo lleno de manos, las famosas escenas de manos grabadas en cuevas. El patrimonio, como digo, en España de cuevas, de pinturas, es gigantesco, variado y muy diferente. Pero sobre todo también es el impacto del lugar. Es decir, independientemente de que de un modo frío contemos, ¿no?, que es espectacular ver a ese chamán, ¿no?, con esos cuernos, todo esto, es el propio lugar. Porque hablo en nombre de los dos, nuestra pretensión con el libro ha sido, primero, invitar a la gente a ir. Que lo vea, que lo disfrute. Se puede ir fácilmente, se puede entrar. Todos los sitios que hemos recogido son, gracias a Dios, esto no es el Amazonas, es fácil ir. Y segundo,
que se conserve. Porque si se visita, si se empieza a apreciar, se respetará, y si se respeta, se podrá conservar, etcétera, etcétera. Porque yo creo que estamos obligados, ¿no?, a legar eso al futuro. Ahora que, disculpa un segundito, ahora que dices eso, es como en este momento estamos viviendo, me da la sensación, ¿no?, lo dicen algunos invitados que pasan por aquí, un tiempo en el que como esos monumentos sagrados están pidiéndonos que vayamos de nuevo como para recuperar una esencia, recuperar una memoria o recuperar lo sagrado. Quizás sea eso, que también en nuestra propia tierra esos lugares mágicos perdidos, olvidados, están diciendo: venid a verme, dadme fuerza. Es que has dicho una cosa muy importante, la memoria. Es decir, esos lugares, digamos, tú sabes, ahora nos vamos al medievo, ¿no?, el secreto de los canteros, tomados de Egipto, ¿no?, que tú también conoces, la piedra viva, el secreto del templo como un factor viviente, ¿no? Todo eso es trasladado en el medievo español. Entonces, todo eso guarda una memoria que impacta de un modo, además muchas veces muy sencillo, en el visitante. Y todo eso está ahí, está al alcance de la mano, está cerca. Y sobre todo no una comprensión exclusivamente mental, sino más, diría incluso hasta sensorial, ¿no? Y el legado que hay aquí es verdaderamente maravilloso. ¿Qué querías decir? Nada, simplemente quería recordar que evidentemente el arco mediterráneo, que es patrimonio de la humanidad, precisamente por las pinturas levantinas, está repleto de cuevas y de abrigos, sobre todo de abrigos con pinturas rupestres. Y sí creo otra cosa más, y es que es importante que, no sé, que nosotros mismos, como escritores de este libro, pues intentemos enseñar a las personas que vayan a admirar la historia, a admirar y a respetarla, porque yo creo que eso es algo que hemos ido perdiendo, y la sacralidad de los sitios se ha ido perdiendo también, porque yo creo que en un momento dado olvidamos que esos lugares han sido muy importantes para nuestra historia, para nuestro pasado y para nuestros antecesores, evidentemente. Cuando queráis yo me voy de viaje con vosotros para que me lo enseñéis, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, bueno, encantados. Estás en Radio Nacional, estamos detrás de las rutas sagradas esta noche. Nómadas. Armenia es historia y nostalgia. Construyeron estos edificios monumentales pensando en París y pensando que los armenios de la diáspora volverían a vivir en Armenia, pero no ha sido así. Un país en las alturas. Es uno de los lagos alpinos más grandes del mundo, está rodeado de montañas. Nómadas, con Álvaro Soto. Te esperamos en Ereván. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Ten detalles muy curiosos en la decoración de esta mágica ermita. Por ejemplo, empezando por ese personaje que nos recibe, una especie de atlante con un enigmático saco a la espalda, y en el que algunos quieren reconocer a Noé y otros a Sansón. También intrigante es la imagen simétrica del personaje, un zigzag a modo de rayo. ¿Pudo estar aquí en el pasado la compañera del Atlante? Y siguiendo con las incógnitas, ¿quiénes son esos personajes encerrados en las arquivoltas de portada y ventana? ¿Son acaso presos o tal vez eremitas? ¿Qué significan esas caras grotescas, algunas quejumbrosas? Conozcamos algo más de este lugar sagrado. ¿Estás disfrutando, Esther? Te veo una cara así. Me encanta. La verdad es que San Pantaleón es un sitio muy especial, es cierto. Vamos a situarlo. Losa, Valle de Losa, en Burgos. Merindades, está en plenas merindades burgalesas. Sí. Es el norte de la provincia, justo en el sitio donde limita ya con el País Vasco. Sí. Y ciertamente es el origen de Castilla, además. Quiero decir, por allí empezaron a llegar los foramontanos, las personas que cruzaban la cordillera y que volvían a buscar los trigos que les habían alimentado, que habían alimentado a sus abuelos. Y yo creo que es un lugar muy muy singular, todo es decir, todo el espacio, y da igual por lo que busques. Poco conocido, poco transitado hasta... Sí, ¿verdad? Sí, porque además... Está por eso preservado. Sí, la orografía es complicada, pues está dividida en valles, pero es maravillosa y tiene un patrimonio increíble, pero increíble. Vale, contanos un poquito esto del Atlante. ¿Qué significa esa ermita? Sí, yo creo que Sebastián el Atlante se le da muy bien. Vale, yo os he visto la piedra esa, parece un punto de unión, como decíamos en esta introducción, entre el cielo y la tierra, ¿no?
Mira, pero nos sirve Pantaleón para hacer un poco, explicar el lenguaje de estas gentes, ¿no? Aquí es la famosa sangre de Pantaleón que se conserva aquí en Madrid, ¿no? ¿Viene de ahí? Sí, viene de ahí. Esa sangre que se coagula, se licúa, está coagulada, se licúa a primeros de agosto, el día 5, ¿vale? Entonces, 5 de agosto, si nos vamos, esta gente tenía otras claves, sobre todo alquímicas y astrológicas, ¿vale? Si tú coges 5 de agosto, Penta de Leo, Pantaleón, te está diciendo una fecha, Penta de Leo, te está marcando un punto, un lugar que tiene que ver todo, que en su momento se estudiaba astrología, etcétera, etcétera, tiene que ver con la sangre, todo, con el corazón, con el león, de ahí la deducción de que sea un lugar que tenga que ver, pues, que ese personaje pueda ser Sansón o un gigante, lo que es la fortaleza. Y dentro está la tumba. Volvemos otra vez al lugar sagrado. ¿Hay una tumba? Donde, sí. Una tumba que además se ve que es más vieja que la torre, ¿no? Sí. Bueno, muy vieja, en fin, del siglo XIII más o menos. Sí. Y lo que sí es verdad es que está bajo un baldaquino y está dentro de la propia iglesia. La iglesia perdió su función como iglesia y ahora mismo se puede ver, pero es verdad que no dejan nunca de encontrar cosas nuevas y ahora mismo, por ejemplo, están descubriendo pinturas murales de caballeros y cosas muy curiosas. Y ese zigzag que hemos visto, se ven en las fotografías también, ¿qué hay? Viene, lo más lógico, siempre es el rayo, el elemento ígneo, ¿no? El elemento jupiteriano en este caso, ¿no? Y luego también el factor escalera. El factor escalera es un lugar... ¿De ascender hacia el cielo? Sí, un lugar de ascenso, no tanto de bajada y de subida. Todas las merindades, quizás sí hay un sitio para perderse, ¿verdad? Sí. Cerca de ahí está Ojo Guareña, que es la cueva más grande de España, que es tremenda, incluso el impacto visual y emocional que a mucha gente le provoca, ¿no? Solo la entrada. Bueno, hay sitios todas las merindades es uno de los grandes profundos tesoros de nuestra geografía. ¿Se puede llegar allí? ¿Se puede visitar? Sin ningún problema. Y además está todo lleno de paneles que te enseñan pues cuevas, que no solamente está el Ojo Guareña. ¿Te acuerdas que también hay una zona que era un eremitorio que tiene y de hecho hay monasterios románicos que están casi perdidos. Hay lo que quieras. Encuentras en las merindades, encuentras de todo. Y ahí donde, perdón, solo decirte que hasta antes de la Guerra Civil se reunía el consejo dentro de la cueva, hacían el consejo los alcaldes de la zona y juraban sobre el árbol sagrado, que en la época de Franco se cortó y ese árbol ahora todavía está. Eso está en Ojo Guareña. En Ojo Guareña. En Ojo Guareña. Lo que pasa es que eso viene de época celta, porque se reunían allí los celtas debajo de un árbol sagrado que era una encina, y entonces allí hacían sus asambleas. Uh-huh. Y entonces luego, pues hasta época casi muy reciente, es lo que dice Sebastián, que se reunían en la cueva. Todavía, fíjate, la presencia de lo ancestral, ¿no? Es una zona con una fuerza ancestral gigantesca. Yo paso mucho por allí, pero esas cosas no se ven, debemos estar ciegos. ¿Hay alguien a quien le interesa que estemos ciegos para no darnos cuenta de estas cosas? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿quién fue o de dónde viene, quién se encargó de dejar tantos restos en tantas ermitas, tantos avisos, tantos mensajes que ahora no somos capaces de ver? A la primera respondo yo. Vale, sí. Vale. ¿Me interesa que estemos ciegos? No, el problema es que tenemos tal cantidad de patrimonio en este santo país que es imposible que llegue a todo el mundo. Y sobre todo, la mayor parte de lo que hay ha sido, de alguna forma, ha sido investigado muy seriamente. Entonces, cuando yo daba las gracias a Sebastián por enseñarme una concepción distinta para ver las cosas, era precisamente por eso, porque como historiadora, lo que pasa es que mi visión es muy racional y muchas veces no me doy cuenta que la gente
de antes no veía igual que yo veo las cosas, ni la lectura es la misma, ni nada es parecido, ¿no? Y en ese aspecto Sebastián sí me ha enseñado a mí mucho, ¿ves? Por lo mismo pues puede pasar con lo demás. Pero sí hay una serie de mensajes que han dejado ahí, no se sabe quién, los constructores. Los constructores, claro, tú sabes bien que estas cofradías de canteros, que a su vez vienen de aquellos constructores romanos, que a su vez es un legado que desde mi punto de vista viene del Antiguo Egipto, y tienen unas claves identificativas y sobre todo el proporcionar esa dimensión de lo sagrado. ¿Qué ocurre? Que la pequeña ermita, digamos, tiene una funcionalidad, por decirlo de algún modo. Si San Pantaleón tiene que ver con la sangre, otra ermita tendrá que ver con otra cosa. Y es en la iconografía exterior donde te van diciendo, digamos, el prospecto. Digamos, cómo tomar la medicina que hay dentro. Energéticamente, ¿para qué sirve? Por decirlo de un modo sencillo, ¿cuál es su funcionalidad? ¿Qué característica particular tiene? La clave te lo da también el santo, el nombre del santo, y muy importante, las fechas. Las fechas sacralizadas del lugar, porque te va a dar una clave astrológica. Y eso también es otra guía muy importante. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche con una edición especial solamente de 1 hora, por eso el cambio de horario, ya entramos en verano, acordaos. Estamos en Burgos y antes me has dejado caramelo en los labios de esa puerta estelar. Santa María de Siones. De Siones. Siones. Cuéntame qué pasa ahí. 278. 278. Estoy mirándolo aquí. Estamos en la página del libro donde... Bueno, en realidad ahora es una sorpresa. Es una iglesia que está ubicada, además, que es una de las cosas maravillosas también, que están lugares muy bonitos, ¿no? Que da gusto estar. Entonces, bueno, una iglesia que exteriormente está bien, no tiene fin, pero la sorpresa es verla por dentro. Es decir, es tal la carga iconográfica que tiene, una carga iconográfica y simbólica de tal potencia, que hay algunas fotos en el libro, que es todo un verdadero tratado para, digamos, poder explicar o desentrañar un poco las claves de estos constructores, los mensajes que ellos iban dejando. ¿Y cuál es el que puede resaltar? Veo aquí una calavera, símbolo de la muerte o del más allá, o... Sí, esta sería, por así decirlo de un modo resumido, un lugar ligado a la fuerza de la serpiente. Esto habría que explicarlo. Yo en los cursos lo explico, ¿no? A las fuerzas... ¿Relacionado con el sexo? O... No con el sexo, sino, digamos que, por decirlo de algún modo muy sencillo, unas fuerzas que vienen de la tierra, telúricas y tal, vinculadas con la serpiente. Son fuerzas... y luego hay otras estelares, ¿no? Entonces hay un punto donde se produce una hierogamia, el encuentro de esas dos potencias, las potencias celestes, las potencias terrestres. ¿Qué ocurre? Que esas potencias terrestres, por decirlo de algún modo sencillo, hay que domarlas, hay que trabajarlas. Este es un lugar donde te enseña, por decirlo de un modo sencillo, a domar esas fuerzas. ¿Algún dato histórico, profesora? Pues no, simplemente decir que es verdad que es románica, que es súper interesante la iglesia de Siones, y no solamente porque fuera una iglesia románica, sino por el hecho de que las personas que era una iglesia privada. Llegó a ser una iglesia privada, y entonces lo que pasa es que su historia es un poco especial. Quedará para otro momento, pero también te he de decirte que en otros sitios de los que vienen en el libro hay puertas estelares, y las puertas estelares... ¿Y bueno, tú? Bueno, pues para mí, yo es que no entiendo mucho de puertas estelares. Yo no entiendo mucho de puertas estelares y te lo reconozco. Eunate. Por ejemplo, efectivamente, yo sí pensaba en Eunate y en el Coz, y sobre todo porque también cuando habla de serpientes y esas cosas, también en Eunate está presente lo de la leyenda de la serpiente famosa, y yo creo
que esa es una de las puertas, pero otra puede ser, por ejemplo, y yo se lo decía a Sebastián un día, el rosetón que hay en Calatrava, que era la fortaleza esa de la que hablábamos antes, es como una puerta al más allá, es un rosetón inmenso, y la verdad es que es algo impresionante. Construido, que es una de las cosas tremendas, con piedra volcánica. Piedra rosada, sí. No hay parangón. Sí. Esa construcción de esas características de Pfister, hecho con piedra volcánica. Y efectivamente la sensación cuando entras, además, gracias a Dios, no suele haber mucha gente nunca, ¿no? En medio del castillo, y puedes verlo desde el interior. Tú dices, bueno, ¿esto qué es? Esto es una... Y Unate, contamos aquí, que mucha gente no lo conoce, porque muy poquito al lado hay otro pueblito, en donde en el otro pueblito está la misma portada de Unate, pero al revés. No me digas. Sí, la imagen especular. Es una cosa curiosa. ¿No? Sí. Se llama Olcoz el pueblo. Olcoz. Y la iglesia se llama San Miguel de Olcoz. A punto. Es curioso ver tu punto de vista más racional, más lo que nos han enseñado en las universidades, ¿no? Y ver ese otro punto de vista de viejo sabio experimentado como... Pues claro, es lo que te decía, que yo he aprendido, he aprendido mucho de él, y he aprendido sobre todo también a ver que existe la posibilidad de mirar de otra forma las cosas, y eso es interesantísimo. Claro, es que el pensamiento mítico formaba parte de la vida de estas personas, y eso se olvidan, lo olvidamos todos. Estaba presente. Luego une que la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, eso quedaba en mano de los monjes. Estamos hablando ahora de medievo, si no lo vamos atrás. Fíjate, es decir, estamos hablando de algo que ellos lo tenían incorporado en su día a día. El aspecto místico. Y aprendían o entendían a través de esas inscripciones, de esa mirada, de esa forma de percepción. Mira, si hay un sitio curioso dentro del libro, es el santuario del que hablaba antes Sebastián, que se llama Canchorroano, que es un santuario tartésico. Y todo lo que tiene que ver, está muy cerca de Sierra Morena, está en Zalamea de la Serena, muy cerca de Zalamea de la Serena. Y es un sitio maravilloso, porque lo que sí es verdad es que aúna todo el poder de las creencias de la antigüedad, pero remota, precisamente en el propio santuario. Entonces, su historia, cómo se incendió en el último momento para dejarlo oculto, para que nadie lo encontrara, las cosas que se han ido encontrando cuando se ha ido haciendo las excavaciones. Yo creo en un reino tartésico. Lo que pasa es que un poco singular, pero sí es verdad que Canchorroano es de esos lugares que debería conocer todo el mundo cuando habla de tartesos. Tantas cosas, sí. La ciudad perdida de los Ulaca, ¿no? La ciudad perdida. El Castro de Ulaca, que estuvieron buscando el lugar sagrado, ¿no? ¿Y dónde está eso? En Ávila. Y lo buscaban los romanos para destruirlo, donde hay un enorme allí, como un altar, ¿no? Enorme, con unas escalinatas. España está llena, es una maravilla, y tenemos un patrimonio tan rico, y además es que está ahí al lado. En Villaviciosa está al lado de Solosancho, el Castro de Ulaca está por encima, y es un sitio increíble, de verdad, porque además ahí sí que se siente uno especial, igual que en el Castro de las Labradas, en Zamora, en el Valle del Órbigo, y se siente uno distinto. Espera que terminamos y nos vamos corriendo. Pero antes, vamos detrás de quizá uno de los objetos más sagrados que dicen que pasó por nuestro país. Escuchad. En pleno Pirineo aragonés se encuentra el espectacular espacio del paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Entre sus elementos más sobresalientes destaca el monasterio viejo de San Juan de la Peña, joya de la época medieval. Contemplando su peculiar ubicación, bajo el abrigo de una imponente mole de piedra, en el Prepirineo aragonés, no es de extrañar que el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca se convirtiera con el paso de los siglos en el protagonista de multitud de leyendas. Algunas de ellas relacionadas ni más ni menos que con el fabuloso Santo Grial, la copa que, según la tradición,
empleó Jesucristo durante la... Bueno, yo creo que no se posó en el suelo, sino que se paró al borde del abismo, pero esa es la única diferencia que yo encuentro. Es curioso porque hay una leyenda y esa leyenda hace que surja algo sagrado en ese lugar, ¿verdad? Efectivamente. El sitio es increíble. El sitio es maravilloso y además ese es un poco el origen del Reino de Aragón, con lo cual tiene una historia magnífica. Pena que tengamos tan poco tiempo hoy. ¿Es cierto que estuvo ahí el Santo Grial? Desde la perspectiva cristiana sí, lo trajo San Lorenzo de Roma, ¿no? Que para eso era de allí, era Maño. Y desde esa perspectiva sí, como sabes, el Grial tiene distintas lecturas, pero baste decir que está muy cerca de Jaca, donde... ¿Camino de Santiago? ¿Entrada del Camino de Santiago? Exacto, digamos que el camino esotérico, iniciático de Santiago empezaba en Jaca, justo donde está el Crismón, y claro, San Juan de la Peña era el primer contacto, digamos, la primera estación de potencia, ¿no? En este recorrido que viene a ser una especie de vía crucis iniciático, por decirlo de alguna manera. Como tú sabes, todas estas cosas tienen distintas lecturas. Aquí, desde esa perspectiva, es diferente, ¿no? Ya. ¿Tú qué ves en ese lugar? Pues la verdad es que me parece maravilloso el claustro, me parece maravillosa la historia de los reyes que están enterrados allí, porque bueno, pues muy medieval, y bueno, incluso la propia historia del convento nuevo, el cómo los reyes y los monjes se hicieron mutuamente favores para poder mantener una especie de semi-imperio religioso en la zona, ¿no? Y llegó a tener un poder inmenso el San Juan de la Peña. Yo estoy encantada en el lugar por lo que significa arquitectónicamente hablando, pero en todo caso está lleno de fuerza y de historia. Y por cierto, solo un detalle, está en el claustro, creo que tenemos una foto en el libro, hay una figurita en uno de los capiteles que está haciendo ya en aquella época, digamos, un signo vinculado a la masonería. ¿Cuál? Está aquí en la foto, sí. En foto de Adán, este signo. Ah, ya. Está ahí, entonces por lo menos llama la atención, ¿verdad? Que eso quede ahí. Y luego otra cosa también curiosa en la historia, es el primer lugar donde entra en España el rito romano. Sí. En San Juan de la Peña. Qué curioso. En cuanto a lugares sagrados, ya a punto de terminar, desgraciadamente, este programa. Es curioso porque muchos de esos lugares han sido reaprovechados por los diferentes pueblos que iban llegando, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho San Juan de la Peña es anterior también. Pero bueno, de todas formas es una cueva, con lo cual había quiero decir, probablemente tuvo eremitas antes de lo que existe históricamente, que es prerrománico. Eso se ve en un lugar que está en el libro, que se llama San Miguel de Arrechinaga. Cuando veas la foto, solo el impacto. Yo he visto entrando personas que hacen así, cuando entran en la iglesia hacen como un... Sí. ¿En qué parte está? Esto está muy cerca de Bilbao, a 40 kilómetros. Lo que pasa es que tiene 3 piedras inmensas que cubren que por dentro y la iglesia cubre las piedras. 3 enormes menires. Y es curioso porque es piedra natural y se llegó a pensar incluso que eran menires o dólmenes puestos ahí y fue la naturaleza la que creó eso. Qué curioso. Esta música casi nos sirve para despedirnos. Vais a presentar el libro, pero antes quiero preguntaros, no sé si has dicho ya el lugar sagrado que hay que visitar ya. ¿Cuál? ¿A dónde nos vamos tú? ¿Mañana mismo? No, ahora mismo cuando terminemos el programa nos vamos ya. Pues no sé, todos, cualquiera, elige el que quieras. Yo quizá me quedaría con la fortaleza de Gormaz, pero porque es la fortaleza califal más grande de Europa y a mí me enamora ese sitio. Y la iglesia de abajo, y la iglesia para de San ver Miguel, claro. las pinturas donde está el juicio. En Soria está. El juicio final es una cosa maravillosa. ¿Y dónde vamos, Sebastián? ¿Contigo? Conmigo, pues mira, muy cerquita, Santa María de Melque, en Toledo, donde posiblemente estuvo el tesoro de Salomón. Donde posiblemente estuvo el tesoro de Salomón. Hemos hablado algunas veces de ese asunto, quizá tengamos que volver a hacerlo. Vais a presentar el libro, ¿no? Tenéis que prometerme que volvéis al programa. Por supuesto, cuando lo presentemos vendremos a contarte qué tal fue. Vale, y hoy no hemos hecho, por esto del cambio de hora, sorteo, pero para la próxima semana, la siguiente, os prometemos, tenemos unos cuantos ejemplares del Rutas Sagradas firmados por los 2 autores que os lo vamos a sortear entre todos los oyentes. El día 22 lo presentamos en la Gran Logia de España. De la masonería nos ha cedido el lugar, como aquí tanto de esa sabiduría, lo presentamos allí, en una jornada de puertas abiertas, la Gran Logia de España. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, el día 22. Vale, de abril. Ahí está apuntado, intentaremos. Que no se pierda ese sentido sagrado, ¿verdad? Ojalá.
Ojalá. Que no lo perdamos. ¿Qué podríamos hacer para recuperarlo? Tenemos todavía 30 segunditos. ¿Qué podríamos hacer? Quizá visitar estos lugares con más atención. Hay gente, el otro día me contaban que se van de viaje. Te he dicho, vamos a ir a la Isla de Pascua este año, ¿no? Y hay gente, me contaban, que estaba en la Isla de Pascua y en vez de estar mirando los monumentos, estaba mirándolo en su móvil y en la tableta que llevaba. Entonces quizá quitarnos esas historias. Como decían los antiguos, respira el lugar. Sí, no veas piedras, no veas solo piedras. Que eso es la mayor parte de la gente dice, es que hay demasiadas piedras. No, oiga, esto es mucho más. Respirar el lugar. Y tira el móvil. No. Bueno, a veces cuando sirve. Esther, por lo menos allí. Ha sido un placer que hayas estado por primera vez con nosotros. Gracias. Sabes, hay una cosa que se llama podcast para que nos sigas escuchando. No te preocupes, que así será. Espero verte de nuevo. Y Sebastián, como siempre, un placer. Que nos sigamos encontrando en este estudio, en barcos, navegando por el Nilo, en montones de sitios que me lleves a conocer. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y terminamos este programa. Solo hemos tenido una hora. Por eso del cambio de hora, se acercan las 4, las 3 en las Islas Canarias. Entramos ya en el horario de verano, acordados de cambiar la hora para mañana. Ojalá os haya gustado el viaje por esos lugares sagrados. Volvemos en 7 días con una edición especial también de Semana Santa. Ese tiempo de resurrección, a ver si lo sabemos verlo de otra manera. Feliz semana para todos. Como decimos, en 7 días os necesitamos para ir en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música, los mejores deseos y nuestras condolencias a esa gente que ha sufrido ese terrible suceso en el aire que no se vuelve a repetir. Cuidaros, nos vemos prontito en el espacio en blanco.